Bienvenidos a la ponencia La donación de médula ósea en España, cómo convertirse en donante, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Dolores Hernández Maraver, especialista en hematología y coordinadora del Plan Nacional de Médula Ósea y Sangre de Cordón Umbilical en la Organización Nacional de Trasplantes, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Pues doctora, muy buenas tardes. Encantado de que esté aquí con nosotros y nada, cuando usted desee puede comenzar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un auténtico placer participar en este 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer con un tema apasionante como es la donación de médula ósea, el trasplante de médula y qué hay que hacer, cómo convertirse en donante en España. Yo trabajo, como bien han dicho al presentarme, en la Organización Nacional de Trasplantes, coordinando precisamente los programas de donación y de trasplante de médula ósea y también de sangre de cordón umbilical. Vamos a ver ahora. Bueno, pues para empezar a hablar, yo creo que vamos a iniciar con aclarar algunos conceptos, ¿no? ¿Por qué hay que hacer un trasplante de médula? ¿Qué es y cuándo estaría indicado? La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de nuestros huesos y es donde anidan las células madre hematopoyéticas, de las que seguramente todos ya a estas alturas hemos oído hablar. Lo importante de estas células es que son capaces de generar las células sanguíneas, células también que casi todos conocemos como los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos y que sin ellas probablemente no podríamos sobrevivir. Bueno, pues estas células se originan a partir de las llamadas células madre que surgen y que anidan en la médula ósea. De manera que cuando hablamos de trasplante de progenitores hematopoyéticos, hablamos de cualquier procedimiento en el que las células madre procedentes de cualquier tipo de donante se administran a un receptor, a un paciente, para reemplazar total o parcialmente su sistema hematopoyético que está dañado. Por lo tanto, el objetivo es restaurar la función de un órgano dañado, como en cualquier trasplante, pero en este caso se trata del sistema linfático o el sistema hematopoyético que están alterados. Si nosotros pudiéramos por un momento ponernos en la piel de una persona para la cual la vida en un momento dado se detiene por un diagnóstico de una enfermedad muy grave como puede ser una leucemia, como puede ser un linfoma, si solamente pudiéramos saber lo que se experimenta en ese sentido, en ese momento cuando uno se asoma a la incertidumbre, al miedo. Esto es muy interesante. A ver, con esta no veo más, la verdad. Esta sí. Sí. Qué tonta. Pues bien, lo que acabamos de ver es la versión corta de la última campaña nacional que junto con la Fundación Josep Carreras para la lucha contra la leucemia y con la ONT y las distintas coordinaciones autonómicas lanzamos precisamente para sensibilizar a la población más joven, que son los mejores donantes potenciales de médula ósea, para que se sensibilizaran y se pusieran en la piel de los pacientes a los que con su donación pueden salvar la vida, porque como he dicho, a veces la vida se detiene, pero la vida
siempre puede ser apasionante, como fue el caso de Donald Thomas, premio Nobel en 1990, precisamente por descubrir y desarrollar el trasplante de médula ósea en humanos. ¿Y cómo llegó a esto, a este descubrimiento? Bueno, pues a través de experimentos que inicialmente realizó en un modelo animal, un modelo de ratones, a los que observando su comportamiento después de radiación supraletal, de dosis elevadísimas de radiación, descubrió que si protegía la médula ósea, es decir, protegía ese interior de los huesos donde estaban las células de la sangre, estos ratones, a pesar de esas dosis elevadísimas, iban a sobrevivir. A partir de ahí, y siguiendo con esos estudios, inicialmente ratones pasaron a realizar los primeros ensayos en humanos, y así fue como en 1956 se realizó el primer trasplante de médula ósea en humanos. Pero no todo iba a ser un camino de rosas, porque la mayoría de los pacientes trasplantados a partir de donantes fallecían porque la médula del donante no injertaba, no prendía, no funcionaba en otro organismo. Podían fallecer a veces de infecciones o a veces de la propia enfermedad, o a veces se producía una reacción inflamatoria muy grave que se denominaba enfermedad injerto contra huésped. Sin embargo, Donald Thomas no se limitó a dar por finalizados estos experimentos cuando la mayoría de la comunidad científica abandonó el trasplante, y sobre todo la esperanza de que una enfermedad tan grave como la leucemia pudiera nunca llegar a ser tratada y mucho menos curada con un trasplante de médula. Donald Thomas volvió de nuevo al laboratorio y desarrolló un nuevo modelo animal con perros de la raza Beagle, a los que trasplantaba la médula de otros perros de su propia camada, observando que en perros sucedían las cosas de forma muy similar a como suceden en humanos. Muchos de ellos fallecían antes de los primeros 100 días, pero de cuanto en cuanto, como vemos en la gráfica, en la línea punteada, algún perro se convertía en un largo superviviente. Había dado así con la clave de un elemento fundamental en el trasplante de médula ósea, que es la elección del donante. Y para ello, en paralelo, se estaban desarrollando otros experimentos que llevaron también al premio Nobel de Jean Dusset, un científico que descubrió unas pequeñas partículas que están en la superficie de unas células de la sangre que hemos comentado, que son los leucocitos, y que nos distinguen a unas personas de otras, distinguiendo lo propio de lo extraño. Para que nos entendamos, es como un DNI inmunológico. Pues esta es la clave del trasplante: compartir en la mayor medida posible nuestro DNI inmunológico con un donante. En general, con nuestros hermanos podemos ser idénticos hasta en un 25%, pero también podemos ser compatibles con personas que a lo mejor viven en el otro extremo del mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, en América. Y eso es lo interesante de los donantes de médula ósea, que no necesariamente tienen que ser donantes familiares. Bueno, pues esto es lo que abrió de nuevo la esperanza a pacientes con enfermedades hematológicas graves, y a partir de entonces el trasplante de médula ósea se ha convertido en una terapia consolidada que ha ofrecido esperanza de vida a millones de pacientes diagnosticados, como digo, de enfermedades muy graves que antes eran sinónimo de muerte. De manera que hoy en día el trasplante de médula se realiza en situaciones como enfermedades malignas de la sangre, en su mayor parte leucemias, linfomas, mielomas, pero también enfermedades que dañan la producción de células de médula ósea, aunque no sean malignas, como hablamos de la anemia plástica, de inmunodeficiencias, y favorecen también la recuperación de médula ósea cuando, por motivo de otros tumores en otros órganos, el paciente necesita recibir dosis muy elevadas de quimioterapia y radioterapia, como pasaba en los primeros experimentos con ratones de Donald Thomas. En todos estos supuestos puede ser necesario un trasplante de médula ósea. Esto ya son datos reales de pacientes que han recibido trasplante de médula en 2021 en nuestro país y los diagnósticos que tenían. Vemos en color morado que la principal indicación para el trasplante alogénico de médula ósea en los pacientes son las leucemias y también los síndromes mielodisplásicos, que es un mal funcionamiento de la médula ósea.
pero también se puede hacer un trasplante autólogo de la propia médula del paciente en casos como linfomas o mielomas, que son los que vemos en amarillo y que se realizan en un gran número en nuestro país. Porque, ¿cómo cura un trasplante? ¿Y por qué cura un trasplante? Si en el caso del trasplante autólogo, como vemos arriba, nuestro paciente tiene un tumor que vamos a tratar con dosis de quimio y radioterapia que muchas veces son tan elevadas que impiden que la médula ósea se vuelva a regenerar, y eso provocaría el fallecimiento del paciente por culpa de la toxicidad del tratamiento. Pero antes de que eso se produzca, recogemos esa médula sana del donante, la congelamos y una vez finalizado el tratamiento de quimioterapia se la volvemos a infundir como rescate para que recupere su sistema hematopoyético y a la vez pueda recibir esas dosis que el propio tumor necesita para su curación. En el caso de los trasplantes halogénicos, ahí es cuando necesitamos a los donantes. ¿Por qué? Porque el daño, la enfermedad, el tumor se encuentra en la propia médula. Entonces, la dosis de tratamiento de quimio, de radioterapia, se aplica directamente a esa propia médula para eliminar el daño producido y no podemos rescatarla con la propia médula del paciente, sino que necesitamos una nueva médula que entre en contacto con el receptor una vez administrado el tratamiento. Es un procedimiento aparentemente sencillo porque la médula no se trasplanta en quirófano, se recoge y se infunde como una transfusión. Sin embargo, es el encuentro, como simboliza el personaje, el paciente que veis en el diagrama, es el encuentro de dos sistemas inmunológicos y eso es lo que lo hace realmente un procedimiento complejo, que son compatibles pero que no son el mismo sistema inmunológico. Eventualmente, entre ambos y después de una serie de intervenciones farmacológicas, se producirá un fenómeno que se denomina tolerancia, es decir, la coexistencia de ese nuevo sistema inmunológico en un cuerpo ajeno y esperamos que así se alcance la curación de los pacientes. Es un proceso, como veis, o como se puede deducir, que transcurre en fases. En primer lugar, hay un acondicionamiento, una preparación, un tratamiento de quimioterapia. Después se produce una eliminación, un barrido de todas las células dañadas del sistema hematopoyético del receptor y posteriormente se infunde la médula ósea del donante hasta que esa médula empieza a funcionar. Pasan una serie de días que es como una travesía en el desierto donde el paciente además tiene que estar en unas condiciones de seguridad, de aislamiento para evitar infecciones, con un control muy exhaustivo para evitar hemorragias y por eso todo esto hace que se requieren unidades y médicos especializados. Y finalmente, pues como he dicho ya, la reconstitución de ese nuevo sistema inmunológico, del sistema hematopoyético y la curación de nuestro paciente. Bueno, pues ante todas estas situaciones el médico debe tomar una serie de decisiones para ver qué es lo mejor para el paciente en cuestión en función de su diagnóstico, qué tratamiento de acondicionamiento, qué donantes. Disponemos de un donante familiar compatible, de un hermano, o tenemos que buscar un donante en el registro mundial de donantes de médula ósea y cómo vamos a recoger las células del donante familiar o del donante de registro. Bueno, pues todo esto hay que organizarlo. Y eso es lo que hacemos en la Organización Nacional de Trasplante y para eso se diseña lo que se llama hoy en día la Estrategia Nacional de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. El primer plan que se hizo se denominó Plan Nacional de Donantes de Donación de Médula Ósea, que se hizo en 2012. Y el objetivo fundamental era reclutar donantes, mejorar nuestro registro de donantes voluntarios para alcanzar la autosuficiencia, es decir, para tener tantos donantes como para poder abastecer a nuestros pacientes. Para eso se diseñaron una serie de líneas estratégicas, de actividades, de formación, de información, de estudio, del estudio de la inmunidad, del DNI inmunológico de cada donante y para eso se realizó también una inversión que se mantiene hoy en día, porque de lo que se trata y lo que pretendemos desde la ONT es que cuando el médico que se sienta delante del paciente le diga todo va a ir bien, detrás de esa frase tiene que haber una estructura organizada en nuestro país y que funcione en cada una de las coordinaciones autonómicas.
Bueno, pues realmente el primer plan nacional fue muy exitoso. Inicialmente partíamos de una cifra muy pequeña de donantes en nuestro registro nacional, que se denomina REDMO, Registro de Donantes de Médula Ósea, y que gestiona la Fundación Josep Carreras para la lucha contra la leucemia. Solo había 36.000 donantes, un poco más, pero en 2012 ya teníamos casi 100.000 donantes y se diseña este primer plan nacional de médula ósea con el objetivo de alcanzar, en primer lugar, 200.000 donantes que se alcanzan antes de la fecha prevista, se alcanzan ya en 2015 y se diseña una segunda fase del plan de médula ósea con el objetivo de alcanzar 400.000 donantes en 2020 y ya en 2019 se había conseguido. Es decir, ha sido un plan, unos planes nacionales que han tenido una trayectoria de mucho éxito y por eso hemos sido ambiciosos y se ha diseñado la actual Estrategia Nacional de Trasplante involucrando no solo la tercera fase del plan, sino también un plan de donación de sangre de cordón umbilical, porque del cordón umbilical podemos obtener también donantes de médula ósea, y un plan de terapia celular, ya que las terapias avanzadas, aunque no es el objeto de esta presentación, están, digamos, relacionadas y tienen objetivos convergentes con los planes de médula y de cordón. Todo esto siempre marcado por dos aspectos, por dos planes fundamentales, la información y calidad, formación y divulgación. Estos son los objetivos del actual Plan Nacional de Médula Ósea en su tercera fase, que es alcanzar 500.000 donantes antes de que acabe 2022, pero que además esos donantes sean donantes efectivos, es decir, que no solamente estén en el registro, sino que lleguen a donar. Que cuando se inicie la búsqueda desde un registro de cualquier país remoto, nuestros donantes estén tan bien estudiados, tan bien caracterizados, que aparezcan los primeros en los algoritmos de búsqueda. Para eso y para aumentar la visibilidad del registro, bueno, pues hemos tomado una serie de medidas en cuanto al estudio del DNI inmunológico y también todo ello encaminado, como decía al inicio, a mejorar la autosuficiencia, que cada vez más donantes españoles donen a pacientes españoles porque la logística de transporte de esas médulas, de selección del donante, todo eso es mucho más rápido y mucho menos costoso también. Bueno, pues este objetivo 2022, 500.000 donantes, de momento no lo hemos podido alcanzar porque ninguno de nosotros contaba con los efectos tan devastadores de la pandemia que también nos ha golpeado en el reclutamiento de donantes. Ahora mismo tenemos ahora mismo podemos hablar de que tenemos más de 460.000 donantes en la base de datos a finales del 2021, superamos los 450.000, pero todavía estamos algo lejos de nuestro objetivo fundamental. Nuestro registro es un registro, como veis, moderado, mediano en cuanto al número de donantes, ya que en el mundo hay más de 38 millones de donantes registrados, casi 39 millones podríamos decir en este momento, pero lo interesante es que nuestro registro está conectado en las búsquedas con todos estos donantes de los registros internacionales a través de la WMDA, que son las siglas de la Organización Mundial de Donantes de Médula Ósea, de manera que nuestros pacientes se pueden beneficiar de donantes compatibles de otros países y también nuestros donantes que se registren pueden donar para pacientes en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo son nuestros donantes? Antes de hablaros de cómo hacer o qué es lo que estamos buscando, cómo hacer para registrarse como donante. Bueno, pues como veis, nuestros donantes son en un 64% mujeres, en un 36% hombres y sin embargo, los hombres tienen 3 veces más probabilidades de donar que las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque las mujeres en los sucesivos embarazos vamos sensibilizándonos y vamos entrando en contacto con otros sistemas inmunológicos que son los de nuestros futuros hijos en los embarazos y por eso nuestro sistema inmune puede ser más reactivo y provocar más rechazo en los receptores. También desde hace unos años pusimos como edad límite para el registro. Esto no es para la donación, pero para el registro de nuevos donantes 40 años. ¿Por qué? Por la calidad de las células madre de los pacientes jóvenes. Esto hace que la mayoría de los registros
a nivel mundial, si tienen que elegir entre dos donantes iguales, pero uno tiene menos de 40 años y otro tiene más, van a elegir siempre el donante más joven. Pero eso sí, se puede donar hasta los 60 años y de hecho se dona. Hoy en día la edad media de los donantes que disponemos en nuestro registro es de 33 años, es decir, es un registro joven, y el 53% es menor de 40 años, de los cuales, como he dicho, el 36% son hombres. Por lo tanto, necesitamos nuevos donantes menores de 40 años y, siempre que sea posible, varones, pero también, como digo, las mujeres, por supuesto, llegan a donar. Actualmente en donaciones somos el 12º país a escala mundial en suministro de donaciones. Yo creo que es un puesto realmente de honor el que tiene nuestro registro. Eso quiere decir que nuestros donantes están muy bien caracterizados y el 5º en Europa. Pero, como os decía, la pandemia nos ha golpeado y si veis en la curva roja, el porcentaje de incremento de donación, de registro de donantes, ha ido disminuyendo ya incluso antes de la pandemia, aunque veníamos, claro, de una subida en el número de donantes muy importante y era normal que hubiera un cierto descenso, pero es que ahora mismo y desde el año 2020 la caída es importante y todavía no nos hemos recuperado. Por eso estamos haciendo nuevas actividades y nuevas estrategias de lanzamiento, de campaña nacional, de promoción de la donación a nivel de todas las comunidades autónomas. Al final, lo que conseguimos con las donaciones y con los donantes de nuestro registro es mejorar, como he dicho al principio, la vida de muchísimos pacientes a través de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Estos son datos, de nuevo, del 2021, en el que vemos que ya después de la pandemia el trasplante ha vuelto a recuperar su actividad, ha aumentado en un 7% de forma global, pero sobre todo el trasplante halogénico, el trasplante de donante, que puede ser familiar o no, ha aumentado hasta en un 10% y un 67% desde el 2010 y un 45% desde que empezó el Plan Nacional de Médula Ósea. Por lo tanto, podemos estar orgullosos de estos datos y nuestros donantes, sobre todo, tienen que estarlo. Los trasplantes halogénicos no emparentados especialmente han aumentado enormemente a pesar de todas las dificultades asociadas a la pandemia, a la dificultad de trasladar médulas entre distintos países, inclusive durante el año 2020 cuando las fronteras estaban cerradas. Veis cómo se ha producido este incremento importantísimo en el trasplante de donante no emparentado que vemos en verde y se han realizado 594 trasplantes en el año 2021 en nuestro país a partir de donantes voluntarios de todos los registros. En Europa, que es el mapa que vemos en la derecha, somos de los países más trasplantadores. No estamos en el top, como ocurre con Alemania o con Italia, pero prácticamente y comparativamente al nivel de países europeos de primer nivel, como trasplantadores como Reino Unido o como Francia o los países nórdicos. Y vemos en los mapas de la izquierda que, si bien en el mapa de abajo existen comunidades que no tienen programas de trasplante, es decir, no tienen hospitales que hagan trasplantes halogénicos, si nos fijamos en el mapa de arriba, vemos como pacientes procedentes de esas comunidades, que serían Castilla-La Mancha, Extremadura o La Rioja, sí que acceden al trasplante cuando lo necesitan. Porque para eso existe esta estrategia nacional de trasplante de progenitores hematopoyéticos también, para facilitar el acceso de pacientes de cualquier parte de nuestro territorio nacional al trasplante cuando lo necesitan. Porque al final de esto es de lo que se trata, que independientemente que la médula de origen sea de un donante familiar, sea de un cordón umbilical que donado por una madre solidaria en el nacimiento de su hijo, o sea, de un donante de registro, un donante no emparentado de cualquier país del mundo, de lo que se trata es de que cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea por una enfermedad que, como digo, son enfermedades muy graves y de pronósticos en general de muy alto riesgo, puedan llegar a recibir ese trasplante y, lo que es más importante, que lo reciban en el momento idóneo en el que su enfermedad lo requiera.
Bueno, y ahora sí, ¿cómo nos convertimos en donantes de médula ósea en España? Bueno, pues efectivamente, solamente recordaros con esta diapositiva que, bueno, podéis llegar a ser donantes de médulas si en el caso de que a lo mejor algún familiar lo requiera y en ese caso siempre se puede donar, pero eso no impide que podemos ser solidarios con personas que no conocemos y hacernos donantes del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea, que como os he dicho antes es el REDMO. Cuando un paciente necesita un trasplante, se va a poner en marcha un mecanismo en el que su médico va a indicar, en primer lugar, si la enfermedad para su curación requiere un trasplante, si ese trasplante debe ser autólogo o halogénico, y en ese caso siempre se va a hacer un estudio inicial del DNA inmunológico de los familiares, pero casi el 70% de las veces se necesita buscar un donante no emparentado y por eso es muy importante que haya donantes altruistas de médula ósea. Podemos hacernos donantes de médula ósea siguiendo una ruta muy clara, que son los siguientes pasos que veis aquí. En primer lugar, hay que informarse y además hay que comprender la información. En segundo lugar, si estamos de acuerdo y queremos dar ese paso valiente, nos inscribimos como donantes del registro y nos damos de alta en el registro nacional. Después, bueno, pues después hay que esperar, porque a diferencia de lo que ocurre con la donación de órganos, que ocurre que en el momento que se dona un órgano o un tejido se produce inmediatamente el trasplante, la donación de médula no es así. En la donación de médula pueden pasar años, hay casos hasta de 19 años después de que uno se ha registrado hasta que done. Por eso es muy importante el compromiso. También es verdad que en ese momento, bueno, pues puede haber algún problema de salud cuando nos requiera que no podamos ya donar, pero eso que no impida que nos registremos. Tendremos que esperar a que en algún lugar del mundo haya alguien que nos necesite. Y en ese momento es cuando se nos avisará, se confirmará la compatibilidad y se requerirá nuestra donación. ¿Cómo nos informamos? Que esta quizá es la parte fundamental, porque estamos hablando de un compromiso a largo plazo. Existen en cada comunidad autónoma hay centros de donación, generalmente son los centros de donantes de sangre, donde os van a proporcionar una información exhaustiva y perfectamente elaborada y además responder a todas las preguntas. Si queréis ya ir dando un primer paso para echar un vistazo, tenéis a vuestra disposición distintas páginas web. Yo os voy a hablar de la página web de la Organización Nacional de Trasplantes, pero en ella también tenemos links a otras páginas web informativas, como puede ser la de la Fundación Carreras, donde se aloja el registro de donantes de médula. En nuestra página web, si os fijáis, en la pestaña de Información al Ciudadano, tenéis un apartado que es donación de médula y ahí os aparece en primer lugar la guía de donación de médula ósea, donde está absolutamente toda la información que necesita saber un donante y además una serie de respuestas a las preguntas más frecuentes que os podéis plantear. Os dejo también abajo el link para llegar a esta página. Si nosotros presionamos después en el apartado de donación de médula, además se abrirá un desplegable. Primero recordaremos que si tienes entre 18 y 40 años, estás sano y eres solidario, ya puedes ser donante de médula. Yo creo que estos son los requisitos básicos. Pero a la izquierda tenéis un desplegable donde veréis preguntas y respuestas más frecuentes, cuáles son los centros a los que podéis acudir, depende del lugar donde viváis, la guía de donación de la que os he hablado y otras guías que nos parecen importantes que también sean consultadas y que las ha elaborado la Fundación Carreras y que las tenéis aquí a vuestra disposición. Además, también podéis ver cómo fue aquel primer plan nacional del que os he hablado y cómo es el plan actual, nuestra tercera fase del plan nacional dentro de la estrategia actual. Y algo muy importante, lo que ponemos como llamamientos masivos, cuando veis a veces en redes sociales que se busca una médula para un niño o para un adulto y se intenta movilizar a la población,
Aquí os aclaramos en este apartado informativo que realmente no es necesario hacer llamamientos personalizados. Se puede hacer promoción de la donación en general, pero existe una estructura y una estrategia nacional para que cuando una persona necesita un trasplante, nuestro propio registro le busca un donante, no solo dentro del registro nacional, sino, como os he dicho, dentro del registro mundial. Por lo tanto, hacer llamamientos para que acudan familiares que en su mayor parte no van a ser compatibles, lo que va a generar es muchísima ansiedad en toda la familia y además en otras familias que a lo mejor no tienen tanto acceso a las redes sociales y no pueden hacer ese tipo de llamamientos y piensan que si no los hacen no van a encontrar un donante. Bueno, pues todo esto se aclara también dentro de nuestra página web. Pero como os decía, a lo mejor nosotros vivimos en Madrid o en La Rioja o en Galicia y entonces presionando la pestaña de Centros de Información y Referencia en nuestra página web encontraréis el link a las páginas web de los distintos centros de donación, los datos de contacto, teléfono, etcétera. Esta información hay que leerla con calma, hay que reflexionar, comprender el proceso de donación, preguntar, llegado el momento, que es lo que ahora veréis en el momento del registro, todas las dudas, porque es un compromiso a largo plazo. Tú te puedes inscribir cuando tienes menos de 40 años, pero a lo mejor tu momento de donación no llega hasta muchos años después. Entonces, recordar siempre que en la donación de médula el compromiso es un compromiso a largo plazo. Pero hoy puedes hacerlo, ¿por qué no? Si cumples estos requisitos fundamentales, puedes llamar a tu centro de referencia al que has accedido a través de nuestra página web y concertar una cita donde se te va a informar y se te va a hacer también un cuestionario médico para ver si, como tú piensas, disfrutas de buena salud, porque existen una serie de contraindicaciones absolutas o unas contraindicaciones temporales, como puede ser el embarazo. Al final, uno de nuestros objetivos fundamentales es la protección del donante, no solo del paciente, sino también del donante, garantizando su seguridad. Es decir, no podemos permitir que una persona haga una donación que puede poner en riesgo su salud. Y también os vamos a informar de los efectos secundarios, que son escasos y tolerables, pero hay que conocerlos. Y finalmente, pues antes de inscribirse, el estar dispuesto a aceptar el compromiso. En el centro de referencia se os dará un consentimiento informado, que es un requisito legal y es un requisito ético para garantizar que habéis recibido y comprendido toda la información. Algo muy importante de la donación de médula, como cualquier donación de una sustancia de origen humano, es que al tratarse de algo único, porque su origen es humano, existen una serie de principios éticos a los que estamos vinculados en nuestro país a través de documentos, documentos internacionales, documentos a nivel europeo, documentos de la Organización Mundial de la Salud y que recogen los principios de la donación de voluntariedad. Es decir, no debemos ni podemos ir obligados a hacer una donación de médula, en este caso, de universalidad. Es decir, no damos médula, salvo en el caso de la donación familiar para una persona en concreto. Somos donantes de médula para el paciente que lo requiera. Altruismo, es decir, nadie nos va a pagar, no nos van a pagar más que los gastos en los que incurramos, es decir, si tenemos que trasladarnos en el momento de dar médula o si, bueno, pues hemos tenido que solicitar una baja o hemos tenido que pernoctar fuera de nuestra casa, pero nunca vamos a recibir un pago por esta donación. Y tampoco vamos a pagar a donantes en campañas de promoción para que donen, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es importante que sepáis también que son requisitos legales y que recogen los principios éticos también. Se nos va a sacar una muestra de sangre para hacer el estudio que HLA, el sistema HLA es el sistema que describe cómo es nuestro DNI inmunológico y es donde reside la posibilidad de ser compatibles con un paciente. Y después de que se realizan todas estas pruebas, ya se nos da de alta, eso lo hace el centro de donación de nuestra comunidad autónoma, en el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea. Y efectivamente estamos de enhorabuena porque eso nos permite acceder a cantidades, bueno, pues a miles de pacientes que en todo el mundo pueden necesitarnos como donantes. Como os he dicho, estamos
conectados a través del REDMO con la base, con las bases de datos mundiales de donantes de médula ósea. Pero también os decía que hay que esperar y a veces hay que esperar muchos años hasta que un día nos llaman del centro de referencia y nos dicen que somos compatibles. En ese momento nos van a pedir una muestra para confirmar el DNA inmunológico, para estar seguros de que esa compatibilidad se hizo correctamente. Siempre hay que hacer una doble confirmación de la compatibilidad, ya que es el elemento más crítico en el momento del trasplante, y se nos va a volver a informar sobre la donación, pero esta vez ya sobre el proceso en sí de donación. Se nos va a revisar, hacer una revisión médica completa, ya de una manera, bueno, pues una analítica completa, bueno, un electrocardiograma, es decir, para ver que no existe ninguna contraindicación absoluta o relativa en este momento para donar. Y se nos va a volver a preguntar, aunque parece increíble, se nos va a preguntar de nuevo si seguimos adelante, porque el donante tiene el derecho a revocar el consentimiento cuando lo desee. Por eso es tan importante que el compromiso sea tomado de una forma consciente y decidida, porque si nosotros nos echamos para atrás, ese paciente pierde una oportunidad que a lo mejor es la única que tiene de sobrevivir. Nosotros tenemos la obligación de volver a preguntar, pero también pedimos a los donantes que sean serios en su compromiso. A partir de ahí, y de acuerdo con el centro de trasplante, porque lo que marca los tiempos es la enfermedad del paciente, se establece una fecha de donación y se firma ya un consentimiento informado específico de la donación. Todo este proceso, hasta el momento específico de la donación, puede tardar unos 2 meses, desde que nos llaman hasta que donamos. En el 85% de las veces la donación se va a hacer, pues como muchas veces se hace ahora la donación de plaquetas o de plasma, una donación por aféresis, una recogida de sangre periférica, porque en la sangre periférica también hay células madre y además podemos estimular a que salgan muchas más células madre, que son en el número que las necesitemos, administrando previamente unas inyecciones. Tenemos que estar conectados a esta máquina y así es como se va a recoger las células madre. Y en un 15% tendremos que ir a quirófano. En quirófano sí, generalmente la enfermedad del paciente lo requiere, ahora os voy a explicar un poquito más con detenimiento, y allí se nos recogerá la médula ósea directamente por punción del hueso, generalmente son los huesos ilíacos, y con anestesia general. Cada tipo de donación tiene unos pros y unos contras para el paciente y también para el donante, ¿no? La donación de médula requiere quirófano, la de periférica no, pero en la sangre periférica hay que poner unas inyecciones previamente. Y la decisión la va a tomar en primer lugar el médico trasplantador en función de la enfermedad por la cual nuestro paciente requiere un trasplante de médula, pero también es posible que nosotros, los donantes, tengamos alguna contraindicación para ir a quirófano o una contraindicación para que nos realicen una aféresis, y eso también puede condicionar el modo de recogida. La sangre de cordón umbilical, he hablado menos de ella, porque se hace con menos frecuencia, sobre todo actualmente, pero es una fuente de progenitores y por eso se sigue promocionando la donación de la sangre de cordón umbilical en el momento del parto. Por aféresis, pues como os he dicho, hay que administrar unas inyecciones para movilizar a las células madre y que salgan a la circulación unos 4 días antes de la donación, y luego tendremos que estar conectados a la máquina durante 3 a 6 horas y 1 o 2 días, dependiendo del peso del paciente, del receptor, para salvar una vida. No deberemos hacer después ejercicio físico fuerte, pero realmente es un procedimiento que no requiere ni siquiera una baja laboral. La donación por punción de médula ósea se hace en quirófano, en condiciones de asepsia, de anestesia general y sí requiere un ingreso de 24 horas. Y además, bueno, pues es posible que requiramos una transfusión o administración de hierro oral y que notemos unas ciertas molestias posteriormente a la donación. Se dona a través de punciones en el hueso ilíaco y no tiene nada que ver con la médula espinal, que es algo que muchas veces se confunde. Estos son los falsos mitos que también aclaramos en nuestra página web, que no es
la donación de médula, no es la médula espinal, no es algo irreparable, nuestra médula se va a regenerar rapidísimamente en el curso de unos 10, 12 días ya. Tenemos la misma cantidad de células madre que hemos donado, fijaros si es maravilloso. No es incompatible con donar a un familiar, podemos donar a un paciente y al tiempo, si se nos requiere un familiar y somos compatibles también, podemos donar también. No es un acto impulsivo, yo creo que eso ya ha quedado muy claro, ¿no? Es un compromiso a largo plazo, no es peligroso, para nosotros es una obligación velar por la seguridad de nuestros donantes y tampoco es dirigido para quien tú decidas, es universal para aquellas personas que lo puedan necesitar. Y al final, pues una vez que se ha donado la médula, estas médulas van a viajar a aquellos lugares donde se encuentren nuestros pacientes, donde nos puedan necesitar y bueno, pues parece un milagro, pero de esta manera cualquier persona en el mundo que necesite un trasplante, gracias a nuestros donantes de médula ósea, a los donantes que a partir de hoy se puedan registrar, bueno, pues pueda recibir un trasplante en el momento adecuado para nada menos que salvar su vida. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme y espero que de aquí, de esta pequeña intervención, salgan muchísimos nuevos donantes de médula ósea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Hernández. No quite esta diapositiva si quiere para las personas que se quieran poner en contacto o hacer los pasos que ha comentado para ser donante de médula. Como hemos estado hablando antes, desde GEPAC, invitamos a todo el mundo a que mire si puede serlo, puesto que, como bien ha explicado la doctora durante toda la intervención, puede salvar una vida y realmente no nos cuesta nada, ¿no? Así que, pues con esto concluye la ponencia, la donación de médula ósea en España, cómo convertirse en donante. Agradecemos una vez más a la doctora Hernández Maraver su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Y nada, esperamos que les haya gustado. Doctora, 1000 millones de gracias. Esperamos tenerla en los próximos seminarios con nosotros, ilustrándonos acerca de este tema. Y nada, un placer como siempre. Un placer, muchas gracias.